Hola Iglesia Gracia, qué bueno tenerlos de nuevo por medio de esta plataforma. Cada uno de ustedes sea bienvenido. Yo quiero invitarte en este momento a que prepares tu corazón, que prepares tu espíritu, porque tengo la certeza de que Dios va a hablar hoy a tu corazón. Así que cada uno de ustedes sea bienvenido. Y el tema de esta mañana es actitud que enciende la fe. Cuando uno es pequeño, normalmente los papás le enseñan a uno a ser agradecido. Normalmente cuando a uno le regalan algo, uno todo mish, ¿verdad? Uno medio, hey, gracias, y se pone detrás de las piernas de la mamá y la mamá le dice, patojo, recibilo, y uno medio lo recibe y la mamá dice gracias, y uno, gracias, habla bien, decir gracias, y así se está uno, ¿verdad? Y eso uno lo aprende en la casa. Unos aprendemos más que otros evidenciamos más esa gratitud. Pero normalmente en la casa es donde uno aprende a ser agradecido y a decir gracias. Y eso precisamente es lo que vamos a hablar hoy, que muchas veces nosotros no somos agradecidos con lo que Dios hace y nos da. Y quiero contarles, o mejor dicho, quiero hablar de dos cosas. La primera es la actitud de agradecimiento y la segunda es la actitud de en medio de las pruebas. Y para hablar del primer tema, quiero hablar de una historia que está en el libro de Lucas, capítulo 17. Y total es que la historia cuenta que Jesús iba a Jerusalén y pasa por medio de Samaria y Galilea por un pueblito. Y en ese pueblito salen 10 leprosos. Y total es que esos 10 leprosos de lejos le gritaban, Jesús, maestro, sánanos. Los leprosos no podían acercarse a la ciudad porque obviamente su enfermedad era contagiosa. Aparte de eso, estos leprosos tenían un cencerro como los de las vacas y iban sonando para que cuando la gente escuchara se escuchaba un cencerro a lo lejos, la gente agarraba otro camino. ¿Por qué? Porque era muy contagioso. Entonces, por esta razón, estos hombres que tenían lepra, de lejos le gritaron, Jesús, maestro, ten compasión de nosotros. Y la palabra de Dios ahí en Lucas 17 dice que Jesús los vio de lejos y les dijo, vayan a presentarse ante los sacerdotes. ¿Por qué razón? Porque después que un leproso era sanado o se sanaba, tenía que ir con los sacerdotes y los sacerdotes daban testimonio de que ellos ya no estaban impuros. Entonces les daban una solvencia. Entonces por esa razón viene Jesús y les dice vayan, pero aquí empieza la prédica. Eran personas enfermas. Y cuando ellos les dicen, maestro, sánanos, en ese preciso momento viene Jesús y les dice, vayan. Y en esa palabra, en esa acción, en el ámbito espiritual y físico de estos hombres de lepra, llenos de lepra, empezaron a ser sanos. Fíjense que yo no sé si usted ora por sus animalitos, pero yo sí oro por mis perritas. Y total es que había la boxer que yo tengo. Normalmente esta raza llega a un punto que le empiezan a salir unas bolitas, no me recuerdo cómo le llaman, pero son unas bolitas, nódulos, gracias, sí. Entonces la boxer anterior que yo tenía falleció por eso. Entonces total la boxer que yo tengo desde que la adopté tiene una chibolita acá. Entonces cada vez que yo puedo, yo, Señor, sánala, por favor, sánala. Y de repente hace como un mes y medio le salió otra chibolita en la oreja y otra chibolita en la pierna. Entonces dije, ay, Dios santo, ya se me va a ir esta otra perrita. Dije, total y que fui con el veterinario. Le dije, mire, fíjese que esto y esto y esto. Y total de que el veterinario, todo sádico, ahora todo emocionado, operémosle, le sacamos y que no sé qué. Dios santo, no, espérese. Y en eso, mire, ahorita acabo de operar a una perrita, le saqué no sé qué tumor y fue como al laboratorio, saca el tumor y esa cosa estoy haciendo así.
Entonces yo le dije, ¿sabe qué? Si es eso, mejor la voy a tener así hasta que Dios me la quite, ¿verdad? Y total, y que le cuento esto porque a veces uno dice, orar por los animalitos. No, hombre, a puras penas oro por mis hijos, ¿cómo voy a orar por los animalitos? Total, y que pasó ese día. Entonces mi hijo y Sofía me preguntaron qué había pasado. Entonces yo le dije, miren, pasó esto, esto y esto, pero yo voy a confiar en Dios y voy a orar. Y todas las mañanas oro por mi familia, oro por la iglesia, por cada uno de ustedes. No por cada uno de ustedes, ¿verdad? Si no, imagínense cuando termino. Pero oro por ustedes como iglesia, por la empresa, por los desayunos, por el desayuno que voy a comer. Y digo, Señor, también bendice a mi Tama, cúrala. Y también por la chatilla, porque la chatilla en la colita tiene una cosita tiene ahí, ¿verdad? Y total, y que no van a creer, hermanos, que poco a poco se le fue quitando esa pelotita de la oreja. Y yo, pero ella viene y se rasca, ¿verdad? Entonces se puso vivo y él empecé a limpiar. Para no hacerle larga la historia, ya no tiene ni en la pierna ni en la oreja. Entonces yo dije, las oraciones son efectivas, ¿verdad? Y Luisito ayer me llama y me dice, pastor, así, pastor, dice que no va a poder ir a ensayar. Y yo, ni modo, está enfermo, ¿verdad? Entonces me dice, es que no voy a poder llegar porque estoy muy enfermo, me dice. Entonces, pero miren esto, ¿verdad? Uno no activa el poder de Dios que está en uno, amén. ¿El poder de Dios está en uno, sí o no? Amén, solo Luisito tiene el poder de Dios, pero ahí vamos. Pero uno tiene el poder de Dios. La palabra de Dios dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo. Pero muchas veces uno se queda en la orilla y no se lanza a las profundidades. Entonces, total, yo le digo a Luisito, está bien, Luisito, no te preocupes. Primeramente, Dios, vas a estar bien. Voy a estar orando por vos. Pero eso voy a estar orando puede ser que se me olvide y no ore por él. Y en eso algo dentro de mí, ¿verdad? Que uno así es, ¿verdad? Es como cuando uno dice, tomémonos una tacita de café. Dios, antes esa taza de café nunca llega, ¿verdad? Peor es cuando uno le dice a alguien, voy a estar orando por vos. Entonces algo dentro de mí me dijo, ora ahorita. Entonces le dije, mira, Luisito, espérate, ¿sabes qué? Oremos. Y ahí yo le dije, mira, oremos en este momento. Y por teléfono empecé a orar por él. Total es que se me olvidó completamente. Imagínense, si se me olvidó que le había pasado a Luisito, ¿cómo iba a orar por él? Total es que hoy en la mañana cuando yo entré, yo le digo, ¿qué tal, Luisito? ¿Cómo estás? Varón del Dios, porque así me saluda él, ¿verdad? Yo también se lo saludo. ¿Qué dice? Varón del Dios Altísimo. Le doy la mano, le doy un abrazo y me dice, mire, por su oración estoy sano. Ah, sí, estabas enfermo, ¿verdad? Estabas enfermo. Y me dice, mira, no tengo nada. Entonces muchas veces nosotros no somos, o sea, ni siquiera reconocemos el poder que está en nosotros, sino todavía ni damos gracias de lo que Dios hace en nosotros. Entonces, regresando a la historia, eran 10 enfermos, 10 leprosos. Jesús les dijo, vayan con el sacerdote para que chequeen que ustedes ya están sanos. Imagínense qué gran fe. O sea, un leproso es un leproso. No estoy hablando de una llaga, de una ronchita. No, estoy hablando del cuerpo infectado completamente. Y viene Jesús y les dice, vayan. Y ellos empiezan a caminar. Leamos Lucas capítulo 17, versículo 15, por favor. Y el 16. Versículo 15 dice, uno de ellos, al verse limpio, regresó alabando a Dios y a grandes voces. Lo voy a repetir de nuevo. Uno de ellos, al verse limpio, regresó alabando a Dios a grandes voces y se arrodilló delante de Jesús, inclinándose hasta el suelo para darle las gracias. Este hombre era de Samaria. ¿Alguno de ustedes tiene otra versión, traducción lenguaje actual, por lo menos?
¿Aquí está? Ok. Miren lo que dice. Uno de ellos, al verse sano, regresó gritando. En Reina Valera dice, alzando la voz. Ahora, yo quiero hacer un paréntesis acá. Tal vez algunos dicen, pero ¿por qué hay Biblias Reina Valera, traducción lenguaje actual, Dios habla hoy, etcétera, etcétera? La que normalmente utilizamos como cristianos es Reina Valera. Las otras son traducciones más explícitas o que se pueden entender más dependiendo del contexto. Entonces, por eso. Por ejemplo, esta traducción es traducción lenguaje actual donde se entiende de mejor forma. Entonces dice, uno de ellos al verse sano regresó gritando. ¿Cómo regresó? Gritando. O sea, no solamente regresó, sino regresó gritando. Y decía, gracias Dios mío, muchas gracias. El siguiente, cuando llegó ante Jesús, se arrodilló hasta tocar el suelo con su frente y le dio las gracias. Este hombre sí sabía cómo demostrar la gratitud por lo que Dios había hecho en su vida. ¿Cuánta gente gasta miles y miles de quetzales por alguna enfermedad? Y este hombre sin duda alguna pues ya no tenía recursos. Y cuando Jesús lo sanó, dice que se regresó y empezó a gritar y a decir gracias, gracias por lo que me hiciste. Y mira lo que después dice Jesús. Jesús dice, ¿no eran 10 los que fueron limpios? ¿En dónde están los 9 restantes? Y después viene Jesús y de una forma sarcástica dice, solo regresó este y es samaritano. Imagínense. Es como que si 10 de nosotros estuviéramos enfermos, 9 de nosotros estuviéramos enfermos y alguien que ni siquiera viene a la iglesia, alguien que solamente escuchó de Cristo o de Dios cuando era pequeño. Y de los 9 nosotros, juntamente con esta persona que no es cristiano, que no va a ninguna iglesia, que no dice que pertenece a cierta denominación o a cierta religión, él sí regresa y reconoce que la gracia y la misericordia obró en su vida. Si lo traducimos en nuestro tiempo, Jesús dijera, ¿y no eran 10 los que sané y solo regresó este pecador? ¿No eran 10 y solo regresó este que no me conoce bien? ¿No eran 10 y solo regresó este que no tiene ningún privilegio? Y muchas veces nosotros desmerecemos lo que Dios hace en nuestra vida. ¿Por qué? Porque le damos por hecho las cosas. Lo que movió el corazón de Jesús fue, escúchame esto, la actitud de agradecimiento que había en este hombre. La actitud de agradecimiento. Yo no sé, hermano, si usted ha ido apuntando desde que usted estaba embarazada, hermana, o hermano, desde que usted embarazó a su esposa. Yo no sé si usted ya ha ido apuntando todo lo que ha gastado en sus hijos, todo lo que ha invertido en sus hijos. Imagínese cuánto llevaría usted hasta la fecha. Yo bromeando con mis hijos les digo, yo les tengo apuntado todo lo que he invertido en ustedes. Pero yo se los digo, ¿saben por qué? Porque a veces uno tiene que ser agradecido. Porque muchas veces nuestros hijos dan por sentado las cosas que tienen y no saben lo que uno hace, el esfuerzo que uno hace. Hermano, yo me recuerdo que cuando en algún momento de mi vida estaba pasando el Niágara y ahí ya me habían robado la bicicleta, ni siquiera en bicicleta, andaba mal, pero mal, hermanos. Andaba mal. Yo creo que todos hemos pasado más de alguna época así, ¿verdad? Pero yo andaba mal, hermano, mal. O sea, ustedes por lo menos pasaban el Niágara en bicicleta y con las llantas pinchadas, pero a mí ya me habían robado hasta la bicicleta. Y ahí iba pasando el Niágara. Y en ese entonces mis hijos eran adolescentes. Y ustedes saben que los hijos cuando son adolescentes, Dios santo, un hambre.
puras pirañitas, ¿verdad? Uno pone la comida en la mesa. Uno tiene que quitar las manos de la mesa porque no se las comen. Pero en esa época yo tenía que pagar el colegio, la renta de la casa, el préstamo del carro que había comprado, y ahí a puras penas ajustando. Y usted no va a dejar mentir, hermanos, en algún momento la ropa interior que uno tenía llena de hoyos. ¿Por qué? Porque no alcanzaba dinero alguno. ¿O no es cierto? A veces uno prefiere que los hijos coman antes que uno comer. Uno dice, no, es que no tengo hambre. Y el estómago, bien, tenés hambre, escucha. No, es que estoy indispuesto al estómago. Pero ¿por qué lo hace uno? Por amor a los hijos. Pero los hijos no le dan ese valor al esfuerzo que los papás hacen. No estoy en contra de los que somos hijos, porque todos somos hijos, ¿verdad? Pero yo lo que voy es que muchas veces ese mismo comportamiento lo tenemos como cristianos. Damos por sentado lo que Dios nos da. Damos por sentado el sol. ¿Cuántos de nosotros estamos renegando el calor que hay? Pero para Semana Santa, renegando que dónde está el sol, que esto no es verano, que quiero ir a la playa, pero está lloviendo, hay frío. O sea, nunca estamos contentos con nada, somos mal agradecidos. Entonces, el primer punto que quiero que miremos dentro de esta actitud de agradecimiento es que no tenemos que dar por hecho todo lo que Dios nos da. Dios no tiene la obligación de darnos lo que nosotros queremos. Él nos da lo que Él cree en base a su propósito y al plan de Él en nuestra vida. Si nosotros no hemos sido buenos administradores de nuestro tiempo, de nuestros recursos, de nuestros sentimientos, no es culpa de Dios de lo que hoy por hoy estamos pasando. Y tampoco es obligación de que Él, como que si fuera el genio de la lámpara, ¡puc!, compusiera nuestra vida de algo que nosotros somos responsables. Entonces, cuando Dios viene y mira que nosotros regresamos a Él, cuando Él empieza a transformar nuestra vida y Él mira que cambiamos nuestra actitud en agradecimiento, las cosas empiezan a cambiar a nuestro alrededor. Y algo que me impacta mucho de este hombre, que ni siquiera era judío, era samaritano, dice que él regresó, dice Reina Valera, que dice regresó alabando a Dios, dando grandes voces e inclinándose hasta el suelo. Hermano, mira, ponte a pensar por un momento lo que esta semana recibiste de parte de Dios. Empecemos por el aire que respiras. Imagínate que así como la cervecería se le ocurrió envasar el agua pura salvavidas, se le ocurra a otra empresa envasar el aire y que tú tengas que comprar el aire. Hace 50 años, ¿quién se iba a imaginar que nos iban a vender el agua? Ahí todos en el chorro, ¿verdad? Ahí nada que tus amebas, nada de nada. Ahí del chorro tomando. Si alguien hace 50, 60 años le hubiéramos dicho, dentro de 40, 50 años nos van a vender el agua para que tome. ¿Estás loco? Es algo que tenemos ahí. Imagínate que una empresa venga y diga, no, de ahora en adelante vamos a envasar y vamos a vender el aire. Pero gracias a Dios no hay nadie, o si alguien quiere poner una empresa de esas. Pero por el momento no hay nadie que haga eso, que envase el aire. Entonces démosle gracias a Dios por este aire que respiramos. Démosle gracias a Dios por este país de la eterna primavera donde vivimos, hermanos. En cuestión de media hora, una hora, está usted acá, se va a tierra caliente, se va a tierra fría, lagos, ríos, volcanes, montañas, etcétera, etcétera. Mejor oremos para que venga para que venga un buen presidente. Que venga un buen presidente a gobernarnos. No cualquier títere que mejor no me meto a.
pero que realmente oremos y que Dios mande a un buen presidente. Pese a la gran cantidad de malos presidentes que han pasado por Guatemala, imagínense el país que tenemos, la estabilidad económica que tenemos. Tenemos una moneda que más de 25 años ha estado estable. Estamos en Centroamérica, somos el primer país de economía estable. Pese a los malos presidentes, imagínense, hermanos, cómo estuviéramos si tuviéramos un buen gobierno. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es orar para que Dios levante a una buena institución y a un buen hombre. Miremos el segundo punto, actitud en medio de las pruebas. Y quiero centrarme en una historia que está en el libro de Hechos, capítulo 16, y habla de Pablo y Silas. Pablo y Silas llegan a un lugar que se llama Filipos y llegan a evangelizar a las personas, y una mujer llamada Lidia y su familia aceptan a Cristo y son bautizados. Escucha esto. Cuando tú te dejas mover por el Espíritu Santo, por el poder de Dios, cosas grandes suceden. Entonces viene Pablo y Silas, llegan a un lugar, evangelizan, y toda una familia es restaurada y es bautizada automáticamente. Y total, y que mientras ellos van a la casa de Lidia, en el camino una mujer que tenía un espíritu de adivinación se le acerca y empieza a decir: estos son siervos del Dios Altísimo, escuchadlos porque ellos dicen la verdad. Y esta mujer estaba diciendo la verdad. Pero dice la palabra que fue por muchos días y viene Pablo y total que le dice: cesa ese espíritu de adivinación, y ese espíritu de adivinación se sale de esa mujer. Por esa razón los agarran, los azotan y los meten presos. Ahora, ahí en esa cárcel quiero que leamos el versículo 24 del capítulo 16. Y dice: el cual recibiendo aquí anda del carcelero, el versículo 24 dice: el cual recibiendo mandato los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, escúchame esto, pero a medianoche orando, no estaban llorando, no estaban durmiendo, no estaban haciendo la talacha, no. Dice que estaban orando, cantando, hermano, en medio de la prueba. Imagínense que a usted lo agarran y lo meten al bote. Ahí no va a estar usted, alabaré, alabaré, alabaré. No, era preocupado. ¿Qué contacto tengo? ¿A quién conozco? ¿A quién llamo para que me saque de esta circunstancia? ¿Acaso no hacemos eso nosotros? Se nos olvida en quién confiamos. Se nos olvida quién está con nosotros. Pero mira, Pablo y Silas dice que a medianoche orando, cantando himnos a Dios, y los presos los oían. Cuando sabes quién tiene el control, hermano, das gracias a Dios en medio de tus circunstancias. Y aunque suene ilógico, así es como se mueve el reino de los cielos, en lo ilógico. Estos dos hombres dice que estaban orando a medianoche, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Cuando yo estaba haciendo esta prédica, me recordé de una canción bastante viejita que dice: yo le alabo de corazón. Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mis manos, y si me faltan las manos, yo le alabo con mis pies, y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma, y si me faltara el alma, es que ya me fui con él. ¿Se recuerda? Esa canción es sumamente viejita. ¿Pero qué? O sea, yo le alabo a mi Dios de corazón, y si en algún caso tengo algún problema, pues le alabo con las manos.
Y si en algún caso por la edad ya no, entonces le alabo con los pies. Y si los pies tampoco, las rodillas ya no mucho jalan, pues la alabo con mi alma, desde mi corazón. Yo vengo a la iglesia, le sonrío porque ya no me funcionan las extremidades. Pero con todo mi corazón yo vengo y le alabo y le adoro. ¿Por qué? Porque yo sé que Él tiene todo el control. Y no importa lo que hoy me está pasando. No importa si yo estoy en la peor condición o si estoy pasando una condición que realmente mis fuerzas ya no dan. Entiendo que Dios tiene el control. Y así como Pablo y Silas en medio de este gran problema, inclusive los metieron presos sin haberlos juzgado, sin haberlos señalado, sino solamente los agarraron, les pegaron y los metieron presos. Pero aún así, en medio de esta encrucijada, ellos oraban a Dios, cantaban himnos a Dios y la gente los escuchaba. Cuando tú vivas ese nivel de fe, ese nivel de creer y de agradecimiento y ese nivel de actitud, hermanos, la gente se va a dar cuenta que ya no vives tú, sino Cristo vive en ti. Porque tú ya no confías en tus propias fuerzas, sino confías en el Dios que tiene todo bajo control. Cuando nosotros entendemos lo insignificante que somos delante de la creación de Dios, uno dice: Señor, perdóname por lo engreído que he sido. Ayer estaba viendo un video, que a veces uno está viendo las redes y salen esos videos, ¿verdad? Y total, y que decía: si uno viaja a la velocidad de la luz, en cuestión de 3 minutos uno llega a la luna, viajando a la velocidad de la luz. Imagínense, no podemos viajar a la velocidad de la luz, pero supongamos, dice, que viajemos a la velocidad de la luz. Llegamos en 3 minutos. Y si viajamos de acá al sol, llegamos en unos 15 minutos. Y dice, si uno quiere salir del sistema, de la Vía Láctea, dice que nos tardaríamos a la velocidad de la luz, dice que tardaríamos aproximadamente 5 años. Imagínense el tamaño, las dimensiones que es. Y si queremos llegar a la otra vía, a la otra constelación más cercana, dice que nos tardaríamos cualquier cantidad de años. Y que si quisiéramos llegar hasta lo último que se sabe de la creación, dice que nunca podríamos llegar, porque todo está en constante expansión. Y la velocidad que va todo esto, ni siquiera se puede pensar. Entonces imagínate, hermano, tú emocionado porque tú corres no sé, en tu carro, por ejemplo, porque correr ya no mucho, ¿verdad? Pero imagínate en el carro, ¿cuánto lo más que tú puedes correr? 120 y Toretto no es nada. Pero imagínate, hermano, emocionados por 120 kilómetros. Imagina, dimensiónate tú en medio de la creación de Dios. Entonces yo te pongo este contexto para que tú analices quién eres tú ante la creación de Dios. Y muchas veces nosotros, dentro de las pruebas, a veces refunfuñamos delante de Dios. Le decimos: Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Nosotros simplemente confiemos en Dios y Él hará. Yo quiero que miremos acá un par de cosas. Mira lo que dice en el capítulo 26, de Hechos 16, 16, donde estamos. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Esto qué nos quiere decir? De que cuando tú no miras tus circunstancias, pero sí sabes en quién confías, y en base de eso tú alabas a Dios, tú le das gracias a Dios por lo que hoy estás viviendo, algo sobrenatural pasa. Definitivamente.
algo sobrenatural pasa. ¿Te recuerdas cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto? Tenían hambre, ya están aburridos del maná. Entonces, en medio de esa necesidad viene y pasan unas aves y comieron carne. Tenían sed, la peña brotó agua. Cuando tú confías, e inclusive puede ser de que haya gente a tu alrededor que no confía y no tiene tanta fe como tú para Dios, esa fe que tú tienes va a hacer cosas sobrenaturales. Y la gente va a ver que Dios está contigo. Hace muchos años donde yo vivía, me recuerdo que yo salí de mi casa, era una zona peligrosa. Y total de que yo salí como a las 10 de la noche a la casa de una mi tía. No sé por qué salía, la verdad, tan tarde a buscarla. Total de que llegué a su casa, toqué el timbre, y yo tocando el timbre, no había nadie. Toqué otra vez el timbre, toqué 3 veces, no me abrió, me regresé a mi casa. Al otro día, eso fue sábado, fue viernes o sábado, el día domingo yo llegué a la iglesia y había un amigo que vivía casi enfrente de donde vivía mi tía. Entonces me dice, vos Nelson, me dice, así todo preocupado, yo sentía que anoche por poco y te baleaban, me dice. ¿Por qué? Le dije, ¿te recuerdas que anoche vos fuiste con tu tía y tocaste 3 veces el timbre? Vos me estabas controlando, ¿verdad? Le digo, sí, me dice, yo estaba, y sí, me dice, es que yo estaba en la ventana viendo. ¿Por qué? Porque antes que vos llegaras, se escucharon unos disparos. Entonces, cuando vos llegaste, la persona que estaba disparando se ocultó en unos arbustos. Y cuando vos estabas tocando el timbre, el oculto te señaló con la pistola. Entonces, total, de que me dice, mira, brother, no sé si te confundió o no sé si te distinguió quién era o no sé. Pero él, bien, estabas a una distancia de unos 20 metros. Ahí te hubiera dado fácilmente. Y les cuento esto, ¿por qué? Porque muchas veces hay cosas que nos damos cuenta que Dios obra en nosotros, pero hay veces que no nos damos cuenta y que Dios obra a nuestro favor. Así que cada vez, hermano, que tú vayas a dormir, antes de acostarte, yo te invito a que dobles tus rodillas. Va, te duelen las rodillas, va, acostado en la cama. Señor, gracias por este día. Gracias porque me has guardado. Gracias porque he visto tu favor en mi vida, en mi caminar. Gracias por lo que me has dado. Cambiemos nuestro pensamiento y nuestra actitud. Cuando nosotros cambiamos nuestra actitud, yo quiero que miremos esto. Vamos a Efesios 5, 19 al 20. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer o cómo tenemos que comportarnos en base a nuestra vida cristiana? Y mira lo que dice: hablando entre vosotros con salmos. Nada que hablar de, sino hablar de salmos. ¿Eso qué quiere decir? Hablemos correctamente dentro de nosotros. Y después dice, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, la actitud que tú tengas, esto se traduce en que eso enciende la fe. Eso enciende el poder de Dios para actuar en tu vida. Hermano, mira, la palabra de Dios en Lucas capítulo 7 habla de un centurión. Y creo que es el mejor ejemplo de actitud. Este hombre, que era un centurión y tenía bajo de él X cantidad de soldados, tenía una legión. Según estudios puede ser 500 o 1000 soldados. Entonces viene y él manda a sus siervos y le dice: Jesús, soy indigno que tú entres a mi casa, pero le dice, una palabra tuya bastará para sanar.
Eso es actitud. Hermanos, muchas veces nosotros esperamos noches de gloria, esperamos noches de milagros, esperamos que la provisión de Dios descienda. No, hermanos. ¿O acaso el poder de Dios se mueve en ciertos momentos o en ciertas personas? No, el poder de Dios es el poder de Dios. Entonces vine acá y dice, di la palabra. Si quieren leámoslo, en Lucas capítulo 7, versículo 7 dice, por lo que ni aún tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Este hombre tenía tal actitud. Y en base a esa actitud, mira lo que Jesús dice en el versículo 9. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel. Yo creo que Jesús tenía así como, los judíos tendrían que ser ejemplo, pero más bien los samaritanos tienen más fe que los judíos. Y ahora un romano tiene más fe que estos judíos. Porque mira lo que dice, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que le había estado enfermo. Esa es la actitud. Esa es la actitud que le gusta a Dios. Hermanos, acrecentemos nuestra fe y apliquémosla en todo, no solamente en lo espiritual. Apliquemos en nuestro día a día, en nuestro trabajo, en nuestra empresa, en lo que nosotros hacemos. Si nosotros aplicamos la palabra de Dios solamente en nuestra vida espiritual, no. ¿Por qué? Porque la Biblia también nos da consejos para nuestro día a día. Jesús y un discípulo iban a cruzar a cierto lugar, pero no tenían dinero para pagar los impuestos, para poder cruzar hacia el otro lugar. Entonces viene Jesús y le dice, anda a pescar y ahí vas a conseguir para los impuestos. Y él se va a pescar, saca los peces, los pescados, los abre y ahí estaba para pagar los impuestos. Esa es la actitud. Creámosle a Dios que Él puede obrar en nosotros a nuestro favor y Él puede abrir puertas de bendición, pero hagamos las cosas correctamente. Hermano, mira, si tú tienes una empresa, por ejemplo, si te va un cliente, gloria a Dios, ya van a venir 2 más, 3 más. ¿Por qué? Porque ellos se están perdiendo la bendición que tú les vas a dar como hijo de Dios. Cuando José fue contratado por el faraón, bueno, ahí no dice que fue contratado, ¿verdad? Pero obviamente lo contrató. Cuando el faraón contrató a José para que administrara, ¿quién se rayó más? ¿El faraón o José? El faraón. Él se rayó. Si no hubiera contratado a José, ¿quién hubiera fracasado? Todo Egipto. Cuando alguien menosprecia a un hijo de Dios por su trabajo, por lo que hace, por la capacidad que tiene, no está despreciando a X persona, está despreciando a un hijo de Dios. Pero como hijo de Dios también tenemos que hacer las cosas bien. La palabra de Dios dice que todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos como para Dios, no como para los hombres. Entonces eso quiere decir que la barda está alta y por consiguiente nosotros lo hacemos bien. Y por consiguiente nuestros costos son altos. Amén. Como diría un video por ahí, ¿amén o no amén? Muy bien, ya para ir terminando. Este hombre demostró la actitud que hay que tener. Él sabía que no era digno que Jesús entrara a su casa, pero le dijo, yo soy un hombre que conozco autoridad y sé que tú tienes autoridad, y una palabra que tú digas en el ámbito espiritual se hará.
Viene Jesús y se asombra de tal forma. Y si nosotros leemos los versículos, en ningún momento Jesús empieza a hablar en lenguas para sanar. En ningún momento la palabra de Dios dice: caen todos, vamos a sanar. Y fluye, Espíritu Santo, fluye de donde está el enfermo. No. Muchas veces nosotros hacemos mucha parodia, muchas cosas le ponemos para vernos más espirituales. Ni siquiera Jesús dijo: ándate, tu siervo ya se está sanando. No. La convicción que tú tienes es lo que mueve el poder de Dios. La fe que tú tienes mueve el poder para que obre en medio de tu circunstancia, de tu necesidad, de tu enfermedad. Y eso es lo que hay que hacer, hermanos. Confiar plenamente en Dios. A veces nosotros malentendemos el proceso normal de nuestra vida como humanos. Hermano, mira, hace 2 años fui por última vez al volcán Acatenango. Y fue la última vez. Porque si voy otra vez, ahí me quedo. A puras penas llegué. Ahí va con Joseph, ahí van los... Y eso que él es joven y ahí también... Ahora imagínense yo que le llevo como 5 años. Y faltaba un poco para llegar al cráter. Le dije: no, hijo, aquí yo me retiro. Porque entendí que los años ya están pasando en mí. Ya no soy el mismo de antes. Hermano, antes yo en media hora me subía y me bajaba del volcán de agua. No, son bromas. Pero sí, subí y bajé varias veces del volcán de agua. Pero llega un momento que uno tiene que entender que las dolencias que uno tiene ya es parte de la edad. Ya no podemos orar: Señor, quítame esas dolencias. No somos Abraham ni Sara para dar un hijo a tan alta edad. Entender que ya nos van a tocar las trompetas cuando lleguemos a la morada celestial. Tampoco podemos orar para que Dios nos quite las canas o las arrugas ni nada por el estilo, sino entender que esto es lo que yo soy, darle gracias por lo que hoy tengo y entender que lo que me toca o lo que me resta de vida, vivirla agradecido. Agradecido por la esposa, por el esposo, por la novia, por el novio, por los hijos. Agradecerle a Dios por lo que tenemos. No seamos malagradecidos, sino todo lo contrario. Como dice, puedes poner, Maris, perdón, la versión Dios habla hoy, traducción lenguaje actual de Lucas 17, 15 y 16, por favor. Y así es como tenemos que vivir nosotros. Y con esto voy a ir terminando porque hoy tenemos la cena del Señor. La Reina Valera dice: uno de ellos, al verse limpio, regresó alabando a Dios a grandes voces y se arrodilló delante de Jesús, inclinándose hasta el suelo para darle las gracias. Este hombre era de Samaria. Leamos traducción lenguaje actual, por favor. Entonces dice: uno de ellos. Entonces yo quiero que te identifiques tú con este texto. Por ejemplo, Andrés Lin, al verse sano, regresó o se presentó gritando: Dios mío, muchas gracias. Nelson Hernández, al verse sano, transformado, una nueva criatura, un hombre de bien, regresó gritando, dando gracias a Dios, diciendo: muchas gracias. Pon tu nombre ahí, hermano. Y eso es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Darle gracias a Dios. La palabra de Dios dice: demos gracias a Dios en medio de la prueba, porque eso produce paciencia.
Así que, hermanos, quiero dejar ese mensaje en tu corazón. La actitud es lo que va a transformar tu vida espiritual. La actitud es lo que va a transformar tu vida física, profesional y emocional. Y ahí, cuando entendamos eso, que tenemos que ser agradecidos, vamos a ver nuestras vidas transformadas. Vamos a ver que realmente no importa si hoy tengo una tortilla con sal y eso va a ser mi almuerzo. Gracias, Señor. Porque hay quienes ni siquiera eso tienen. Y si hoy tienes un lomito con papitas a la no sé qué, por favor invítame. No. Dale también gracias a Dios. Porque tal vez hoy tienes eso y mañana no sabes si no lo vas a tener. Disfrútalo. Hay cristianos que dicen, no, yo ni siquiera voy ahí a Casa Escobar porque eso es pecado. No, mi hermano, disfruta el momento. Si hoy te puedes comprar un buen par de zapatos, cómpratelos, disfrútalos. Que no hay ahí que, ay no, que van a decir de, no hombre, que hablen de ti, que Dios te está bendiciendo. Pero si andas con los zapatos o con hoyos de la parte de abajo, también con orgullo, mira. Enseña los hoyos ahí en la suela de tus zapatos. Pero vivamos agradecidos, no importa si tienes o no tienes. Vivamos agradecidos. Cierra tus ojos, por favor. Padre, te damos gracias, mi Dios, porque tu palabra dice, Señor, que tú tienes todo bajo control, que tenemos que vivir agradecidos, que nos movamos entre nosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, que te cantemos, Señor, que te alabemos con todo nuestro corazón, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre. Y todo eso, Señor, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Señor, en este momento, antes de ser partícipe de la cena del Señor, yo sé, Señor, que en medio de cada uno de nosotros hay necesidad, hay pruebas de diferente índole, Señor. Y yo te pido, mi Dios, que tú obres en medio de cada uno de nosotros. Hermano, tú ahí donde tú estás, permíteme orar por la necesidad que tú tienes. Actuemos en fe, cambiemos nuestra actitud y digámosle, Señor, en esta mañana yo pongo delante de ti mi necesidad. Yo pongo delante de ti mi enfermedad, mi problema económico, mi problema emocional, sentimental. Pongo, Señor, delante de ti. Yo creo que tú vas a obrar en medio de esto. Levanta tu mano, por favor, para ver por quién voy a orar, para que Dios bendiga esa necesidad y obre en medio de ella. Dios bendiga esas manos levantadas. Padre, tú conoces la intención de cada corazón. Tú conoces, Señor Jesús, que tenemos muchas veces el deseo, pero el desánimo nos gana. Las circunstancias alrededor empeoran las circunstancias. Pero en medio de todo lo que estamos viviendo, Señor, yo te pido, Padre, de que mires esas manos levantadas, que tú los bendigas en gran manera, Señor Jesús. Si alguien está empezando un emprendimiento, un negocio, te pido, mi Dios, que tú obres en gran manera. Señor, ponles creatividad, inteligencia, sabiduría, Padre eterno, para que puedan ejercer y trabajar de mejor forma. Si alguien, Padre eterno, tiene inconvenientes en su trabajo, te pido, mi Dios, que tú obres. Si hay problemas de salud, Señor Jesús, te pido, mi Dios, que tú obres, Padre eterno. Tu palabra dice que por tus llagas hemos sido sanados y curados. Y creemos, Padre eterno, que tú vas a obrar en medio de nuestras necesidades, Padre eterno. Señor, mira la intención de nuestros corazones. Hoy te ponemos nuestras circunstancias. Tal vez de lejos, como estos leprosos, te decimos, Señor Jesús, interviene en medio de esta necesidad. Señor Jesús, interviene en medio de esta necesidad, de este problema. Y tú, al ver nuestra actitud el día de hoy, en este momento,
vas a empezar a obrar, a sanar, a prosperarnos, a bendecirnos, para dar testimonio de que Dios vive en cada uno de nosotros. Y que de ahora en adelante, Señor Jesús, vamos a vivir agradecidos. De ahora en adelante vamos a cantar, vamos a demostrar la gratitud que hay en nosotros. Que somos unas nuevas criaturas, gobernados por tu Espíritu Santo, por tu presencia y por tu gracia. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Y el pueblo dice amén y amén. Amén. Estoy seguro que la palabra de hoy llenó tu corazón, llenó tu vida. Pero quiero invitarte a que no te conformes solo con ver esto, sino al contrario, quiero invitarte a que tú te unas a nuestra iglesia, que nos visites y que seas parte de nuestra familia. Ahora, si no puedes, quiero invitarte a que te suscribas a este canal y que puedas ver y escuchar todas nuestras prédicas. Y aparte de eso, pues que nos sigas en nuestras redes sociales y que lo compartas con tus amigos. Si Dios ha hablado a tu corazón para que apoyes económicamente nuestro ministerio, acá abajo está saliendo la cuenta bancaria de la iglesia. Yo quiero exhortarte a que nos apoyes, porque de esa forma nos ayudas a que el evangelio llegue a muchas personas. Bueno, quiero decirte que esta semana va a ser una semana de gran bendición. Así que Dios te bendiga y recuerda, vivamos para Cristo.